nosotros pasamos a la siguiente nota. Está en comunicación telefónica Alejandro Curino, quien es el presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, también es profesor de la Universidad Nacional del Sur. Lo saludamos. Buen día, Alejandro. Joaquín Moral lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Joaquín, mi equipo. ¿Cómo están? Bien. Queríamos dialogar con usted en este caso para conversar sobre la nueva esta nueva incursión que va a intentar hacer el gobierno sobre la combinación de vacunas en primer lugar, y luego si ya adentrándonos en la charla, consultarle también sobre las nuevas variantes, o en realidad la variante ya conocida, la Delta, y su influencia en el país. Primero empezamos por la combinación de vacunas. Sí, efectivamente, hoy a la tarde se va a hacer una conferencia de prensa. En principio sería de los tres ministerios de salud de Nación, Provincia de Buenos Aires y Cava, y puedo adelantarte más o menos qué es lo que van a decir con respecto a los resultados de la combinación. Bueno, todos sabemos que está habiendo cierto inconveniente en la llegada de la segunda dosis de la Sputnik desde Rusia, y que se han retrasado un poco las segundas dosis. De todas maneras, llevar tranquilidad a la gente que nos está escuchando, que pueda tener retrasada la segunda dosis. No se vence la vacuna, está cubierta. El sistema inmunológico tiene varias ramas de ataque a los microorganismos. Uno de ellos es lo que se llama unas células que se llaman linfocitos B con memoria, que se quedan con la memoria de lo de la vacuna, están en los ganglios linfáticos de nuestro cuerpo, y inmediatamente si hay un contacto con el virus o con el microorganismo, empiezan a producir los anticuerpos que ya la vacuna anteriormente estimuló. De todas maneras, una segunda dosis se sabe que prolonga el efecto de la primera en el tiempo, y es necesaria, y es un poco más necesaria todavía con la llegada de la variable Delta. Así que una de las tres ramas con las que el Ministerio de Salud de Nación decidió tratar de solucionar este problema, es combinar la primera dosis de la Sputnik con otras vacunas. En primer lugar, lo que hay que decir es que desde el punto de vista teórico, los que conocemos un poco del tema, digamos, no esperábamos otra cosa que resultados positivos de estos estudios de combinación. ¿Por qué? Porque todas las vacunas tienen un mismo mecanismo central, después hay variables, ¿no? Pero, digamos, el mecanismo central es inyectar en el cuerpo humano un microorganismo, el que produce la enfermedad, en este caso el virus SARS-CoV-2, atenuado, es decir, muerto, para que no te produzca la enfermedad, o una de las moléculas de ese virus para que el sistema inmunológico crea que está siendo atacado por el microorganismo y genere todas sus ramas, todas sus formas de ataque contra ese microorganismo. De manera que vos, y lo que cambia de distintas vacunas, sobre todo en esta de COVID, es la forma, el camioncito, la forma de transportar esa molécula del virus al interior del cuerpo humano cuando uno inyecta la vacuna. De manera que sea cual sea el camioncito que se usa, es decir, una vacuna u otra, cual sea el medio de transporte que se usa para inyectar dentro del cuerpo humano la molécula, en este caso es la molécula Spike, que es la más importante para la reproducción del virus, sea cual sea el transporte, el resultado final siempre es el mismo, es engañar al sistema inmunológico para que produzca las defensas. Así que desde un punto de vista teórico, yo puedo usar un camioncito en la primera vez y un camioncito en la segunda vez, pero las dos veces estoy haciendo lo mismo, que es engañar al sistema inmunológico, decirle, ojo, que está entrando el virus al cuerpo, cuando en realidad solo está entrando una molécula. Pero bueno, estamos hablando de la salud humana, entonces no se puede decir, bueno, voy a inyectar la combinación nomás, porque a mí me parece que desde el punto de vista teórico no habría ningún problema. Hay que probarlo. Pero todos esperábamos, los investigadores relacionados al área de biomedicina o que conocen del tema, todos esperábamos que los resultados de la combinación sean buenos. De hecho, varias vacunas del calendario universitario normal, el que se le da a los chicos, tienen dos dosis también y se combinan, desde siempre se combinan, porque ahora se compró esta y ahora no es algo entonces novedoso. ¿Cómo? No es algo entonces novedoso. No es novedoso, exactamente. ¿Se me está escuchando bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, no
algo novedoso. Entonces, los resultados que dieron es que la combinación que es lo que se va a informar hoy en la conferencia de prensa, que la Sputnik 1 con la AstraZeneca, o sea, primera dosis de Sputnik, segunda de AstraZeneca, da igual o mejor respuesta que Sputnik 1 Sputnik 2. Respecto de la Sinopharm, hay, por un lado, una buena respuesta, igual a la Sputnik 1 y 2 también, pero hay otro estudio, un estudio dice que la respuesta es igual o mejor, pero hay otro estudio que dice que todavía hay que esperar un poquito más, porque la respuesta de los Sinopharm tarda más tiempo en desarrollarse. Entonces hay que esperar un poco más para finalizar ese estudio, digamos. Y también, y no es llamativo por lo que te acabo de explicar, sería muy buena la respuesta de la combinación de Sputnik 1 con Sputnik 1, es decir, repetir la primera dosis. Y vos me decís, bueno, ¿para qué está la segunda entonces? Porque, como te digo, lo que cambia es el camioncito. Se usan en el caso de la Sputnik dos virus humanos, son virus que atacan al humano, pero que producen un resfrío muy leve, ya se sabe, y se usan dos virus distintos porque se supone, aunque no se está totalmente seguro, que en este caso el sistema inmunológico está no solo estimulado por la molécula del COVID que lleva, sino también por el propio virus, es decir, el mismo camioncito, en este caso, que lleva la molécula del COVID, él también, como es un virus humano, ayudaría a subir la respuesta inmunológica. Entonces los rusos dijeron, bueno, hagamos la primera con uno de estos virus y la segunda con la otra, como camioncitos en este caso, ¿no? Las dos llevando la misma molécula del virus del COVID. Entonces dice, bueno, lo estimulamos al sistema inmunológico con el virus del COVID que estamos metiendo, con la molécula del virus del COVID, y lo estimulamos también con los dos camioncitos, porque el sistema inmunológico va a decir, los camioncitos también son virus, y genera todavía más respuesta. Y por eso pusieron dos distintos, lo cual no sé si fue muy acertado, porque por cuestiones técnicas, esto hace que la fabricación de la segunda sea más complicada y lleve más tiempo. Y esa es una de las razones por la que está habiendo problemas, además de que los rusos tienen todavía muy baja vacunación, entró la variable Delta y entonces están priorizando a su propia población, digamos, ¿no? De todas maneras, bueno, esto es lo que se va a informar hoy, palabras más, palabras menos, pero los resultados son eso, lo que se va a informar hoy en la conferencia. De todas maneras, hay que aclarar que está próxima la llegada de un avión de Sputnik 2, o sea que no está cerrada. Es probable, pero esto tómenlo como probable, con pinzas, que a lo mejor pueda ser optativo, a lo mejor, y se puede ofrecer, bueno, quiere la segunda, los estudios de combinación dieron bien, si quiere la segunda de AstraZeneca, por ejemplo, le damos la segunda de AstraZeneca, y si no, por ahí espera un poco más, o a lo mejor están las dos juntas, se da la Sputnik 2. Eso se está evaluando. Y la otra solución importante, por eso probablemente se dé la opción, es que la empresa argentina, Richmond, privada, digo privada porque a mí me gustaría más que fuera estatal, pero bueno, es argentina, la empresa Richmond argentina tiene 3 millones ya listos, del cual el primer lote, o sea, como esta empresa es la primera vez que fabrica esa vacuna, esa, no otras, la tiene que mandar al Instituto Gamaleya, esto es de Rusia, el que produjo originalmente la Sputnik, esto es parte del convenio entre Rusia y el laboratorio Richmond, la tiene que mandar para que el instituto controle si está bien fabricada, si no tiene ninguna contaminación, si está todo correcto, y en eso son sumamente estrictos, por eso se tarda tanto, a pesar de la urgencia. Pero ya el primer lote de la Richmond está aceptado, así que no habría por qué el resto tener inconvenientes, porque todas se fabrican de la misma manera, así que durante agosto ahí va a haber 3 millones producidas acá en Argentina, lo cual además es más barato. Ya el primer lote de 150.000 del lote que está aceptado se lo está dando al gobierno, la empresa Richmond, en el día de hoy, Así que durante agosto ahí hay 3 millones, no se sabe cuánto más podrá mandar Rusia. No quiero dar un número porque lo desconozco, pero supongamos 1 millón más, tendríamos 4 millones de segunda dosis, más los estudios de combinación, estaría solucionado el problema de la segunda dosis, que en este momento tiene cierta importancia más
que un mes o dos atrás, y acá voy a tu segunda pregunta, justamente por el ingreso lamentable, porque lo podríamos haber postergado más en el tiempo, de la variable delta. Las variables son el producto natural del proceso de evolución, ¿no? Los virus tienen material genético, ácido nucleico, ese ácido nucleico tiene la información para producir las proteínas del virus, o sea, el resto, la estructura del virus, y esa molécula de ADN, como todas las moléculas, no es estable, va cambiando con el tiempo, nosotros lo llamamos mutaciones, lo que hace que las proteínas del virus, que son las que realizan el trabajo, cambien. La enorme cantidad de las mutaciones da para peor, o sea, da un virus defectuoso que entonces, como no se puede reproducir, desaparece. Pero de vez en cuando, en una población grande de virus, ese cambio produce una proteína que hace que el virus sea más efectivo, ¿no? Porque pueda pasar más fácil, reproducirse más fácilmente, lo cual para nosotros es dañino. Esto era de esperar. Lo que parece es que este virus tiene una tasa de mutación, bueno, a ver, tasa de mutación, ¿qué quiero decir? Tiene una velocidad de cambios, tiene más cambios por unidad de tiempo que otros virus. Y eso hace que surjan más variables como esta, la posibilidad de que surjan variables súper para el virus, digamos, con más capacidad de reproducción del virus y por lo tanto más nocivos para los otros. Pero hay que decir que si bien el número de protegen menos la vacuna en cuanto a los contagios, lo que se está viendo es que con 2 dosis, sobre todo, por eso el apuro del objetivo de agosto de vacunar a la mayor cantidad posible con 2 dosis, la posibilidad de tener cuadros graves o fallecimientos es exactamente la misma que con el resto de las variables, es decir, aumentan los contagios, pero en la población con 2 dosis el porcentaje de muerte y de fallecimiento sigue siendo mínimo como las dosis anteriores. El problema, lo que se está viendo, es que en los países donde entra la variable delta, la población que sí está mucho más afectada, tanto en contagio como en fallecimiento, es la que no está vacunada. Ese es el problema. Por eso hay que poner el pie en el acelerador, como se está haciendo, para vacunar con todo. Yo creo que se manejó mal el tema del ingreso de la gente de afuera en cuanto se supo lo del variable delta. Está el caso del hombre de Córdoba que entró de Perú. El gobierno, ¿por qué digo que está mal? Me parece que el gobierno delegó en las provincias el cuidado de la gente que ingresaba. Ahí había que hacer 2 cosas, ¿no? O sea, si la persona llegaba con un diagnóstico positivo, un PCR positivo del virus, inmediatamente iba a un hotel y quedaba aislado. Esos, los que llegaron con positivo, no se produjo ningún contagio. Hay un gráfico que es impresionante. Cada puntito rojo representa a las personas que ingresaron. Y vos ves los puntitos rojos de los que ingresaron con positivo, que los metieron en el hotel obligatoriamente, y está el puntito rojo solo. El problema se produjo con los que llegaron con un PCR negativo, sí. Que eso puede suceder porque vos entrás o sea, te contagiaste el virus, suponete, ¿no? Para ser exagerado, en el aeropuerto antes de subir al avión. Claro. Entonces cuando llegás te va a dar PCR negativo porque hace pocas horas que estás con el virus. Pero te va a dar, por eso había que hacer un cuidado de 14 días, pero si el PCR negativo a la entrada daba negativo, eso se hacía en la casa y bajo el cuidado de cada provincia. Y entonces ahí es donde hubo el problema, no uno, y bueno, y ahí en el gráfico los puntitos rojos los ves con flechitas a otros puntitos rojos que indican los contagios. Es muy impresionante el gráfico, ¿se entiende, no? Puntito rojo solo, el que vino con el PCR positivo y lo metieron 14 días en el hotel. El que vino con PCR negativo, que podía ir a la casa, pero tenía que estar aislado, y a los 14 días repetirse el PCR y después daba positivo, ese tenía flechitas a otros puntos rojos que eran sus familiares, amigos, todos los que había contagiado por no respetar el aislamiento en su casa. Ese fue el caso del hombre de Córdoba, y ahora hay 800 personas en Córdoba aisladas porque tienen la variable delta. Y hace pocos días se detectaron en Buenos Aires 2 personas, una nena de 8 años y un hombre de 31, que ya no tuvieron ningún contacto con ningún viajero, y entonces eso se sospecha ya entonces que hay circulación comunitaria de la variable delta. Por eso
tan importante cumplir las 2 dosis con cualquiera de estas estrategias que te acabo de indicar. Buenos días, Alejandro. Mauro Senesi te saluda y consultarte porque cuando fue toda la investigación y la parte de la aprobación de las vacunas, uno iba viendo cada una de ellas, cada laboratorio de cada país que se hacían, había toda una investigación respecto a qué fases estaban, cuántas personas habían analizado y demás. En cuanto a estos estudios y estas combinaciones que se han hecho de vacunas para la gente y con esta problemática, este cuello de botella que tenemos con gente que requiere el segundo componente de la Sputnik, ¿qué estudios o qué países han aplicado esta estrategia de combinar vacunas? ¿Cuántas personas fueron partes o protagonistas de este estudio? ¿Dónde se realizaron? Y demás detalles. ¿Nos podrás contar? Porque la verdad que surgió como de un día para el otro de que ya estaban resultados de los estudios, pero nunca teníamos información previa de que se estaban llevando adelante estos estudios. No, a ver, surgió de un día para otro por ahí en los medios de comunicación. Habrá ahí, con todo respeto lo digo, ustedes que son periodistas, habrá una falla ahí por ahí de los periodistas de no haber informado. Yo en algún medio, bueno, yo por contactos con el ministerio y con la gente que hace los testeos, yo tengo contacto con los laboratorios donde se midieron los resultados de estos estudios. Sé, es más, en algunos medios que he dado entrevistas, no sé si alguna vez con ustedes, no he adelantado que había estudios de combinación en marcha, hace mucho que se están haciendo. No son, y yo te digo, en algún medio, no sé si lo quiero nombrar, pero en algún medio vengo leyendo algún artículo al respecto. Y también te digo, porque ayer tuve algún intercambio en las redes, que conozco los 3 laboratorios donde se midieron los resultados de estos estudios, con uno de ellos colabora mi propio laboratorio y puedo decirte que son unos investigadores sumamente capacitados y sumamente íntegros, porque ayer justamente alguien con quien intercambiaba opiniones bien, me decía eso, a mí me causa sospecha, resulta que antes lo bueno era la Sputnik 1 y la 2, estábamos desesperados por conseguir la 2 y ahora lo bueno es la combinación, siempre lo bueno es lo último. No, lo que pasa es que queríamos la Sputnik 1 y la Sputnik 2 porque eso era lo único que había estudios, como lo que vos acabas de decir, de fase 1, fase 2, fase 3, era lo único seguro. Lo otro, si bien desde el punto de vista teórico pensábamos que iba a ser bueno, como te decía, vos estás jugando con la salud humana, no te podés arriesgar, tenés que hacer los estudios. Sí. Entonces se estaba esperando, no es que se pensaba que una cosa era mejor y otra no, porque en ciencia uno puede hacer elucubraciones teóricas, pero los resultados tienen que ser experimentales. Lo que estaba comprobado es que la Sputnik 1 y la 2 era buena, como eran buenas 2 de AstraZeneca, como eran buenas 2 de Sinopharm. La combinación había que probarla, pero el hecho de que se iniciaran los estudios es justamente que se sospechaba que esa podía ser también una alternativa. Los estudios se vienen realizando hace mucho tiempo, pero ya no son, esta es un poco la pregunta tuya, ya no son estudios de fase 1, fase 2, fase 3, porque esos estudios son los que se hacen cuando la vacuna o el medicamento es nuevo, antes de probarlo a la población. Acá todo lo que estamos hablando ya pasó por la fase 1, la fase 2, ¿sí? Porque estamos hablando de combinación de vacunas, estamos hablando Sputnik con AstraZeneca, Sputnik con Sinopharm, o de repetición de Sputnik 1, que esa dio levemente peor, pero también puede ser levemente más bajo, digamos, no peor, levemente más bajo los resultados positivos. Como ya cada una de esas vacunas ya pasó por fase 1, fase 2, fase 3, eso ya está. Lo que se hace ahora es lo que se llama estudio de campo para la combinación, que es directamente proponerle a la persona, decirle, mire, esta vacuna, usted tiene la Sputnik 1, la AstraZeneca ya está aprobada, quiere darse la segunda dosis de la AstraZeneca para ver si el resultado es bueno, y bueno, se hace pero ya es un estudio de campo, porque ya son personas a las que se las está vacunando, ¿me entiende? Sí, sí. O sea, es totalmente distinto a fase 1, fase 2, fase 3, pero no fueron rápidos, de todas maneras, no podría decirte el día exacto en que se inició, pero hace 2 o 3 meses que se viene estudiando esto. Y como vos ya tenés todo el sistema de vacunación en marcha, lo único que tenés que hacer es seleccionar a los voluntarios y compararlo, y también tenés el grupo control, ¿no? Porque todo estudio científico tiene el grupo en el cual está
cambiando la variable que a vos te interesa, en este caso la variable es la segunda dosis, pero que tenés que tener el grupo control, que es el que tiene la Sputnik 1 y la 2, porque si no, ¿cómo comparar? ¿Cómo sabés que es igual dar la Sputnik 1 y la AstraZeneca que la Sputnik 1 y la Sputnik 2? Bueno, tenés el grupo control, pero el grupo control ya lo tenés. Yo, por ejemplo, soy el grupo control que por docente y edad tuve la suerte de tener la Sputnik 1 y 2 rápida. Entonces a mí me dicen, bueno, ¿quiere ser parte del grupo control? Usted ya tiene una Sputnik 1 y 2, sí, como no. Entonces voy, me sacan sangre, me miden los anticuerpos, me miden toda la respuesta, y a la otra persona que aceptó ponerse como segunda dosis la AstraZeneca se le hace lo mismo. Se mide el anticuerpo, se mide la respuesta y después se compara la respuesta del grupo al que se le dio como segunda dosis la AstraZeneca con la que se le conmigo y mucho más, ¿no? Que se le dio la Sputnik 1 y la Sputnik 2. Y ahí se miden los resultados y se ve si la cantidad de anticuerpos, por ejemplo, que lo más rápido, es la misma en los dos grupos, o a lo mejor mayor. Sí. Pero ya son lo que se llama estudios de campo, porque esto ya se está haciendo como parte del plan de vacunación. De todas maneras llevaron sus meses, ¿no? Como digo. Y recién mencionábamos que existe la posibilidad que hayan 3 millones de dosis Sputnik 2 sí. A fin de mes. La pregunta aquí es, ¿qué sucede durante el mes, Durante el mes, porque se van liberando gradualmente a medida que van haciendo está aceptada por el Instituto Gamaleya. Pero una cosa que no te respondí, los estudios internacionales si dieron lo mismo y dónde se hicieron. Hay varios. A mí me parece el más importante de todos por la rigurosidad, por la experiencia y por la calidad científica, el propio del Instituto Gamaleya, que dirigió un estudio también con la población rusa, por supuesto, de Sputnik 1 y AstraZeneca, y también les dio bien. Por eso acá no es ninguna sorpresa que esto haya dado bien, porque ese resultado ya se conocía. Pero bueno, el Ministerio de Salud, con buen criterio, Nación, Provincia y Cava, decidieron repetir los estudios con la población argentina. A veces puede haber, es raro, diferencias genéticas en las poblaciones que hagan que los resultados sean distintos, así que me parece bien que se hayan hecho aquí en Argentina también. Pero te interrumpí una pregunta, disculpa. Alejandro, apelo a tu capacidad de síntesis porque en unos minutitos ya tenemos el informativo con Diego, y consultarte entonces a aquellas personas que tienen Sputnik 1 y están esperando la Sputnik 2, pero viendo de que la fabricación del laboratorio Richmond va a empezar a aumentar y va a empezar a liberar esa segunda dosis, y deciden entonces no utilizar esta metodología de combinación, van a decidir esperar una segunda dosis. ¿Qué sucede o cómo reacciona aquella persona que tiene vacuna con una sola vacuna frente a esta nueva variante Delta? Por eso, ante esta, a ver, te lo voy a contestar así. ¿Qué haría yo? Sabiendo que está entrando la variante Delta, que ya probablemente esté en circulación comunitaria por esos dos casos que te decía, y a mí me ofrecerían en este momento, tengo la Sputnik 1 y me dicen, mire, la AstraZeneca está hoy, los estudios de combinación dieron bien, y la de Sputnik 2 va a estar a fin de mes, yo me pongo hoy la AstraZeneca sin dudarlo. Bien, Alejandro, te agradecemos. Me pediste síntesis, ahí está la... sí, contundente. Bien, Alejandro, te agradecemos como siempre la comunicación. Han quedado algunos temas ahí en el tintero como siempre, pero bueno, te agradecemos en este caso las respuestas que nos has brindado sobre principalmente este tema de la combinación de vacunas. No, al contrario, gracias por la entrevista y a disposición cuando ustedes lo crean conveniente. Que tenga buen día. Igualmente para ustedes.